a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 25 de septiembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrad. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano con nosotros a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Ayer comentábamos que Venezuela será noticia, sobre todo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy comienzan las intervenciones de varios presidentes de América Latina. Habrá un encuentro en el cual se va a discutir la promoción de esta denuncia contra Nicolás Maduro y varios miembros de su gabinete ante la Corte Penal Internacional, y daremos cuenta evidentemente de ello. El Nacional dice: convocan a protesta nacional contra paquete hambreador. Esto ocurrió ayer en la Universidad Central de Venezuela. Lo comentábamos con uno de nuestros invitados que estuvo allí. Coinciden en que la unidad es esencial para recuperar la libertad. El Frente Amplio, Venezuela Libre y partidos de oposición, junto con sindicatos y la sociedad civil organizada, se congregarán el 5 de octubre frente a inspectorías de trabajo como un paso previo a la huelga nacional. Crearon plataforma de conflictos regionales. Esa información que destaca el diario El Nacional en primera página con una fotografía del encuentro. Además, a propósito de uno de los temas que seguramente saldrá a relucir en el marco de esta Asamblea de Naciones Unidas, piden a OPS y OMS, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, plan de emergencia para atender crisis de salud venezolana. Barco chino indica el fracaso. De esto conversábamos con ustedes ayer, nos hacíamos la pregunta si efectivamente el gobierno intentaba resolver el problema. Aparentemente no. De hecho, entendemos que este barco va a seguir ruta por otros países de la región. Exministros de salud y miembros de sociedades médicas solicitan que un comité técnico intersectorial presente acciones, no una lista de exhortaciones, para mitigar las consecuencias de la situación en nuestro país. Senadores de Estados Unidos proponen ley para aumentar presión sobre Maduro. Esto se va a discutir, insistimos, hoy. Habrá una reunión a la que asiste el presidente de Colombia, que ayer expresaba su intención de presionar, coordinar acciones regionales para que se inicie una transición a la democracia en nuestro país. Y hoy habrá reunión entre él y el vicepresidente Mike Pence. Se supone que también se va a anunciar esta acción conjunta para promover investigación sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela. Y sobre el tema con el cual cerramos ayer, la situación del periodista Isnardo Bravo, que por fortuna fue liberado. La DGCIN, dice El Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, prohíbe a periodista declarar sobre Oscar Pérez, 8 horas preso. Dice El Nacional: Isnardo Bravo fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía cuando se disponía a viajar a Estados Unidos con su hija de 11 años de edad, luego de hacerlo firmar una coacción para que no declarara sobre el caso del comisario del 6CPC. Lo dejaron en libertad. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas rechazaron la medida, y efectivamente estamos hablando de una acción plagada de irregularidades. Conversábamos ayer con Del Valle Canelón del Colegio Nacional de Periodistas, la manera como lo detienen, inicialmente argumentando que tenía prohibición de salida del país, cosa que al final en teoría no era cierta. Y también utilizando para ello una figura que no existe en la legislación vigente de alerta silenciosa, supuestamente que se activó al momento de llegar o intentar salir de Venezuela vía el aeropuerto internacional de Maiquetía. Por fortuna, insistimos, está en libertad, pero es una situación absolutamente irregular y, como decía Del Valle, opinión que compartimos, se trata de un hecho más para vulnerar el libre ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela. Nos acompaña el diputado Carlos Valero, me dicen, lo tenemos en línea telefónica, dirigente de Un Nuevo Tiempo. Él forma parte de la Comisión de Política Exterior. Gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días, María Alejandra. Saludos a ti y a toda tu audiencia. Pues la verdad, mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Yo iniciaría conversación a partir de este caso del periodista Isnardo Bravo, detenido cuando, bueno, intentaba viajar con su hija de 11 años en una situación absolutamente irregular, bajo el argumento de una alerta silenciosa, figura que no existe en la legislación vigente en nuestro país. Se lo llevan a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar, lo someten a interrogatorio sin presencia de ningún abogado para posteriormente dejarlo en libertad y advertir que, bueno, que era mentira, que no tenía prohibición de salida del país. Yo quisiera una primera valoración de su parte porque esta situación toma especial importancia un día como hoy, cuando 5 países van a promover investigación ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Bueno, María Alejandra, nosotros en el país todavía nos cuesta acostumbrarnos a las prácticas de la dictadura, a las prácticas cotidianas de la dictadura. La respuesta a este hecho es evidente. Estamos en un país sin Estado de Derecho, en donde todos los que estamos, digamos, que combatiendo o que nos oponemos a la situación calamitosa en la cual vivimos, tenemos que estar preparados para que en cualquier momento, digamos que las garras, por utilizar una expresión, de este régimen nefasto intenten agredirnos. Eso es la pura verdad. Tenemos que asumir que las dictaduras todas son así. Es decir, nosotros no podemos decir que esto es una dictadura y después entonces, digamos, no esperar que actúen de tal forma. Entonces, ese es el drama de los venezolanos y bueno, esa es la situación que tenemos que superar. Y en el caso de la libertad de expresión, por supuesto, a ellos eso les genera mucha urticaria, igual que les genera mucha urticaria una Asamblea Nacional independiente, que les genera mucha urticaria el que haya algún tipo de control sobre los desmanes o sobre su ejecución diaria de materia de políticas públicas, y se comen todas las luces que tienen que ver con la Constitución y efectivamente, bueno, actúan como son ellos, con la violencia, ¿no? Aquí hay que tener mucha entereza, aquí hay que estar muy claros digamos, en la categorización de lo que significa este régimen. Bueno, no desmayar, por supuesto, cada día ser más unitarios, aumentar la denuncia, aumentar la organización social y estar preparados, porque eso es como pedirle como que nosotros le pidamos a Satanás que deje de ser Satanás. En fin, es el diablo, pues eso no significa que nos lo enfrentemos, ¿no? Y este gobierno es algo que se parece a eso. Ahora, diputado, yo insisto con esto, toma especial importancia una acción de esta naturaleza al margen de la ley, de la Constitución vigente en nuestro país, tomando en cuenta lo que va a pasar hoy. 5 países van a promover una investigación contra Nicolás Maduro y buena parte de su gabinete por delitos de lesa humanidad en nuestro país, utilizando para ello, entre otras cosas, como referencia el informe que ya presentó la OEA ante esta instancia judicial, donde, por cierto, hay un capítulo dedicado a la encarcelación o privación grave de libertad como crimen de lesa humanidad. Se habla de los presos políticos, la desaparición forzada de personas, maniobras dilatorias, arbitrariedad de las detenciones, el desacato de órdenes judiciales y presentación de civiles ante tribunales militares. Buena parte de estas irregularidades, bueno, se repitieron el día de ayer. Yo quisiera su comentario. En otra oportunidad le preguntaba, ¿ustedes desde la Asamblea Nacional van a acompañar esta iniciativa que de manera inédita van a promover 5 gobiernos en la región? ¿Qué puede comentarnos? Bueno, nosotros parte del material que se está utilizando en la Corte Penal Internacional tiene que ver con los informes que se levantaron desde la Comisión de Política Interior, que se levantaron desde la plenaria de la Asamblea, en donde hemos denunciado cada uno de las situaciones de las graves violaciones a los derechos humanos. En tal sentido, evidentemente nosotros estamos en sintonía con todo lo que se haga para que los delitos sean juzgados. Y acá en Venezuela ocurrieron muchísimos delitos, siguen ocurriendo muchos delitos. Lo que ocurrió ayer con Isnardo Bravo evidentemente es un delito. La forma como detuvieron a Requesén evidentemente es un delito. A Isnardo Bravo le prohíbe que hable del caso de Oscar Pérez, perdón, y bueno, la diputada Solórzano llevó ese caso, levantó informes, los remitió a la comunidad internacional.
En fin, ellos pueden por la vía judicial intentar tapar las cosas, pero a la Asamblea Nacional por la vía judicial no la van a callar a menos que la cierren. Pues. Y por cierto, debemos que estar preparados, en algún momento lo intentarán, porque en la medida en que ellos suban el volumen al autoritarismo y suban el volumen a la violencia, saben que el único poder autónomo y el único foro autónomo es la Asamblea. Pues, me imagino que les molestará muchísimo, ¿no? Nosotros hemos acompañado todo ese tipo de medidas. Ahora hay que tener claro que eso lleva un proceso, esas medidas no son de hoy para mañana, y también hay que tener claro que si nosotros internamente, del caso doméstico, no resolvemos la política venezolana con unidad, con acompañamiento social, con protesta articulada, con cambio político, bueno, ocurrirán ese montón de temas, pero los señores seguirán ahí persiguiéndonos y seguirán siendo una molestia para la comunidad internacional. Si me permite, diputado, bueno, varias cosas a la luz de lo que usted comenta, pero inicialmente vamos a reponer un extracto de la intervención del presidente de Colombia, Iván Duque, que entendemos está liderando esta iniciativa y otras en la región para hacer lo que ocurre en nuestro país. Él se refería en estos términos a lo que ocurre en Venezuela, en una intervención en el marco de actividades que viene cumpliendo en Naciones Unidas, entre otras cosas, va a referirse al tema durante su intervención el día miércoles, pero hoy habrá esta reunión sobre, bueno, las acciones a tomar en conjunto para hacer frente a nuestra crisis, a la crisis de nuestro país, perdón. Escuchemos al presidente Iván Duque, yo quisiera su comentario. Lo que ocurre en Venezuela es triste porque es una dictadura que ha arruinado todas las libertades, que ha perseguido a todo un pueblo y que es la causante de esta crisis humanitaria y de esta grave crisis migratoria. Nosotros hemos querido elevar este tema al interés de la comunidad internacional. Lo haremos además cuando nos dirijamos a la Asamblea, porque el mundo necesita que haya un verdadero y efectivo cerco diplomático para que pueda terminar esa dictadura y retornen las libertades y la democracia a Venezuela. Así lo planteé en todos los foros el día de hoy. Nuestro discurso no es belicista, pero nosotros sí hacemos un llamado a la comunidad internacional para que denuncie y aplique todas las sanciones que sean necesarias para lograr una transición genuina hacia las libertades y la democracia en ese país. Muchísimas gracias, muchachos. Quisiera su comentario, diputado, porque entre otras cosas, a propósito del cerco diplomático, va a sostener reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha anunciado ya nuevas medidas contra el gobierno nacional, y en horas del mediodía encuentro con el vicepresidente de ese país, Mike Pence, para instalar un evento de alto nivel titulado Refugiados e Inmigrantes de Venezuela hacia una respuesta regional. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, fíjate, tú me comenzaste preguntándome por Hilnardo Bravo y yo te dije que las dictaduras actuaban así. Y eso coincide casi que en un 100% con el discurso del señor Duque. Ahora, fíjate, el presidente Duque, nosotros tenemos que... Acá hay dos temas que son muy importantes. En la administración de Trump, del presidente Donald Trump, tiene necesariamente que generar una política que sea... digamos que pueda ser distinta a las solas amenazas e inclusive distintas a las sanciones. O sea, ¿cómo es posible que nosotros a estas alturas en la OEA no hayamos logrado todavía conseguir el número de votos para activar la Carta Democrática, que es una de las presiones diplomáticas más importantes? Y ahí hay un tema que debe resolverse. Después tú ves funcionarios que van y vienen, entonces... O sea, yo creo que muchas, y me estoy ciñendo a críticas que hacen desde el Partido Demócrata a la política del señor Trump. O sea, debe elaborarse una política que permita que todo el conjunto de naciones actúe y que además también permita que nosotros, acá en lo interno del país, accionemos la fuerza de la gente en torno al cambio político, ¿no? Y yo a veces veo que pues, mucha de la gente que está afuera, entonces, fíjate que tú que dices, bueno, no es un discurso belicista, pero entonces muchísimos de nuestros compañeros que están afuera piden una intervención militar humanitaria, piden una intervención armada, entonces al final nos quedamos como en el medio, lo que estamos aquí intentando hacer, digamos, lo que estamos intentando llevar el cambio político por la vía de la política, que no es solo por la vía de las elecciones. Fíjate que yo siempre hago referencia al tema de la unidad, que para mí es clave y estratégico y básico, y es más, te voy a decir algo más, es
amoral que a estas alturas nosotros no tengamos una unidad perfecta frente a una crisis como la que tenemos. Familias que se mueren de hambre, hogares separados, entonces, y pareciera que los políticos están peleando, bueno, no sé por qué, porque uno se pregunta, cada vez que uno va al interior, todo lo que te dicen es, ¿y ustedes por qué no están unidos? ¿Y cuál es el problema de la unidad? Y esa pregunta tenemos que hacernos todos. ¿Por qué los venezolanos no estamos unidos en torno a la salida política y política pacífica por la vía de la protesta, de la movilización de este régimen? Ha ocurrido en muchos lugares de la historia, incluso con regímenes comunistas, que se ha logrado una solución por la vía de la política sin intervenciones armadas. Entonces, ahí digamos, entonces se generan un conjunto de falsas expectativas, se divide también a la posición desde afuera. Nosotros le hacemos un llamado al presidente Trump para que articule una política que sea coherente, que sea lógica, que sea susceptible de hacerle seguimiento y de acompañamiento. No puede ser que un día, bueno, me reúno con el señor, con un representante del gobierno, entonces y después otro día digo que voy a invadir, después otro día digo que voy a hacer sanciones. O sea, y en la vía diplomática como tal, que es buscar que todos los países generen una presión, es buscar que nosotros acá en lo doméstico, en lo interno, podamos organizarnos, no ocurre. Entonces, ese tema es complicado. O sea, nosotros tenemos que hacer del apoyo de la comunidad internacional un apoyo que sea eficiente y que sea eficaz. Y en la diputado, me genera varias inquietudes lo que usted dice. En principio, bueno, yo le preguntaría por qué ha sido imposible lo que usted denomina unidad perfecta, porque, es decir, hay toda clase de iniciativas, como es natural, la comunidad internacional reacciona porque ya Venezuela es un problema regional y da la impresión que no están dispuestos a esperar que, bueno, la alternativa o la oposición venezolana se ponga de acuerdo. Recientemente, dirigentes de oposición como Julio Borges, Carlos Vecchio, Antonio Ledesma se reunieron con un miembro del Consejo de Seguridad de la administración de Donald Trump. Sin embargo, usted dice que no está de acuerdo con algún tipo de declaraciones o, digamos, bueno, iniciativas de venezolanos en el exterior. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Por qué, ocurre esto? Es decir, hay dirigentes de la oposición que entendemos están en la oposición, que están haciendo entiendo, trabajo afuera, sin embargo, no tienen, digamos, una réplica internamente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, entiendo que usted critica las sanciones de Estados Unidos, que por cierto es un gobierno que ha identificado los capitales mal habidos en ese país. No, yo no estoy caso, por ejemplo, que salpican al alto gobierno en nuestro país. Yo quisiera su comentario un poco aterrizado la idea que usted comparte con nosotros. Las sanciones de Estados Unidos, Alejandra, por favor, yo no las he criticado. Yo he dicho que debe construirse una política que genere resultados en materia de cambio político en Venezuela. Hasta ahora, todo el poder diplomático de los Estados Unidos no ha podido expresarse en que en la OEA tengamos, por ejemplo, una mayoría para que haya la activación de la Carta Democrática, que es un elemento fundamental. Hasta ahora, el debate venezolano no ha logrado llevarse al seno de la ONU en términos concretos. Bueno, porque hay un tema diplomático que debe hacerse. Cuando Duque habla de la presión diplomática, está hablando de exactamente lo mismo que yo digo. Y sobre el tema de la unidad, yo lo que digo es, ¿cómo es posible que a estas alturas no tengamos un discurso unitario? Tú lo acabas de mencionar, hay gente que está en el exterior haciendo las mejores dirigencias por el país, haciendo las mejores gestiones. Bueno, pero tiene que coordinarla con la política doméstica, con nosotros, ¿no? Mira, cuando en la época de la dictadura, Pérez Jiménez, estaban muchos dirigentes de Acción Democrática en el exilio, entre ellos su líder máximo, que era Rómulo Betancourt. Bueno, y Rómulo Betancourt coordinaba, ¿no? Por supuesto no había redes sociales, no había internet, entonces, coordinaba con la estrategia local lo que ocurría y respetaba las decisiones locales. Entonces, digámoslo, y después sobre el tema de la unidad, nosotros en nuestra organización política hemos hecho un gran esfuerzo porque haya en este país una unidad estratégica, una unidad de propósito. Y inclusive muchas veces no tomamos iniciativas, porque en la medida en que tú tomas una iniciativa, bueno, eso se traduce en que divide la unidad, sino que vamos al seno de la MUD, del Frente Amplio, debatimos. Bueno, ¿qué ocurre? Que muchas veces nosotros hacemos ese tipo de prácticas de tolerancia, de política y de madurez, y cuando te paras de la reunión, otras organizaciones toman una decisión que no fue la que se discutió. Mira, es evidente que nosotros en Venezuela no tenemos unidad. Ahora, la razón, yo no sé cuál es, pero yo te quiero preguntar,
digamos, tú entrevistas a todo el mundo, ustedes la opinión pública es muy importante la presión que puedan hacer en torno a este tema, pero vamos a exigirle a los dirigentes opositores que haya unidad. En mi caso, que me corresponde el tema internacional, cada vez que me reúno con un embajador o que converso con alguien, lo primero que me dicen es, bueno, ¿y ustedes cómo se van a unir? Así no puede ser, hablamos la mitad con ustedes, la otra mitad con nosotros. Bueno, y eso no puede ser, digamos, yo estoy apelando a la opinión pública para que en este país los políticos busquen una estrategia unitaria. ¿Por qué no la hay? Yo no sé, yo no te lo puedo explicar porque en el caso de nuestra organización, nosotros trabajamos 20 horas al día para que haya unidad. Pero bueno, lo concreto es que no la hay, ¿no? Bueno, diputado, ojalá sí la haya en algún momento, porque eso beneficia a todo el país. Sin duda alguna seguiremos hablando de estos temas, porque son de máxima importancia. De hecho, insistimos, Venezuela será uno de los temas principales a discutir en esta Asamblea General de Naciones Unidas. Ciertamente cuesta entender, y lo hemos hablado con prácticamente todos los invitados en este espacio, cómo es posible que no lleguen a acuerdos mínimos, es decir, no acuerdos programáticos ni que renuncien a sus ideologías, pero acuerdos mínimos para hacer frente a esta situación, a la crisis más grave que ha afectado a nuestro país en la era republicana. Es decir, ni hablar de lo que ha ocurrido en materia de salud, en materia de alimentos y las consecuencias humanitarias que esto ha tenido, que se traduce, por cierto, en un éxodo masivo de la población. Diputado, gracias por atender. A esta altura, María, si quiere me pedirte solamente una frase para cerrar. A esta altura es amoral que nosotros no tengamos una unidad perfecta. Te lo digo de verdad, con todo respeto, y discúlpame la franqueza. No, yo pienso exactamente lo mismo. Lo que me sorprende es que, es decir, no existan mecanismos para resolver las diferencias, incluso que da la impresión, diputado, el ego de algunos dirigentes, no sé, organizaciones, sea más grande que el país. Yo francamente no lo comprendo tampoco, pero bueno, a ver si se resuelve con el pasar de los días, porque es un asunto urgente hacer frente a la crisis en nuestro país. Como siempre, gracias, diputado Carlos Valero, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y de regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense, y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas. Embajador, como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra.
Iniciaría conversación a partir de la discusión que sostuvimos con el diputado Carlos Valero. Él, bueno, amargamente reconocía que ha sido imposible llegar a acuerdos mínimos comunes, o al menos a una unidad perfecta de la oposición en nuestro país para hacer frente a esta crisis y coordinar acciones en esa dirección con la comunidad internacional. Yo le pediría una primera valoración acerca de este tema, tomando en cuenta las iniciativas que se van a anunciar hoy. No solo el tema, la discusión del impacto de la migración, del éxodo venezolano, también esta denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y buena parte de su gabinete. Lo escuchamos. Sí, bueno, yo la verdad es que a veces no entiendo la dificultad que hay de buscar la salida de un gobierno que ha sido rechazado por la comunidad democrática internacional. Hay algunos que plantean ir a elecciones como si fuera una democracia, otros que plantean... Aló. Adelante, embajador, está al aire. Creo que perdimos comunicación con el... Sí, se cayó la llamada con el embajador Milos Alcalay. Vamos a tratar de restablecer el contacto. Nos interesa mucho lo que tiene que decir, bueno, al menos su reflexión en torno a este tema en concreto. Por cierto, una petición que hacían más de 500 intelectuales que suscribían documento hace algunos días, esta necesidad de unidad de criterios para hacer frente a lo que ellos denominaban como una dictadura comunista, con todas las pretensiones de establecer un régimen totalitario en nuestro país. Francamente es una situación, yo les diría que inexplicable, tomando en cuenta la profundidad de la crisis. Si algo puede unir a todos los venezolanos en este momento, los que están en territorio nacional y los que están en el exterior, es la profundidad de esta crisis y la necesidad de llegar a acuerdos mínimos comunes para hacerle frente y resolver esta situación que es evidentemente muy compleja. De lo contrario, ya probablemente habríamos superado esta situación, pero nos interesa mucho lo que tiene que decir el embajador, porque ciertamente lo hemos conversado prácticamente con dirigentes de distintas toldas políticas, visiones de nuestro país. Lo que está haciendo hoy la comunidad internacional, y se va a reflejar, insistimos, en esta iniciativa de promover una investigación ante la Corte Penal Internacional, debería tener un reflejo internamente, o al menos una coordinación mínima para alcanzar el objetivo final, que entendemos es una transición a la democracia en nuestro país, permitir que los venezolanos decidan cuál es su destino, una situación que en las actuales situaciones es imposible. Me dicen que sí, no escucho la indicación que me están dando internamente, no sé si... sí. Sí, me dicen que no cae la llamada. Chicos, les doy una idea, podemos adelantar al siguiente invitado. En tanto eso ocurre, si no cae el embajador, el siguiente invitado, vamos a compartir efectivamente, seguramente mensajes que nos llegan a través del sistema Dilo. Yo comento alguno a través del Twitter. Argenis, Carmen Castro dice: reto al diputado a impulsar una iniciativa para convocar a una reunión de partidos, líderes, gremios e intelectuales para concertar un solo camino y denuncien abiertamente a los que no estén dispuestos a participar. Así sabremos quién facilita y quién bloquea el camino unitario. ¿Qué dicen a través del sistema Dilo, Argenis? Por aquí nos dicen, estos países están como Uruguay, que no tienen claro los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Otro oyente nos dice, por aquí, Rafael Loventhal, ni María Corina Machado es capaz de echarle dedo a los colaboradores del régimen, menos estos bajo rango que están buscando un ladito bajo la sombra. Otro oyente piensa, Rosibel Torres, que las entrevistas a los diputados nos dejan un sabor amargo, María Alejandra. Pedro Márquez, Chávez y Maduro transformaron al país en uno similar que fuera azotado por un huracán nivel 5. Todo está por el suelo, el país está destruido. Bueno, yo les respondería antes de hacer la pausa para ir a publicidad. Me dicen que es imposible contactar con el embajador Milos Alcalay, es la dirigencia política que tenemos el día de hoy. Seguramente surgirá una nueva. Bueno, y suele ocurrir en estos casos, en momentos de crisis tan agudas como la venezolana, pero es la dirigencia política que tenemos hoy, la representación en la Asamblea Nacional, hasta que, bueno, efectivamente intenten dinamitar el Parlamento definitivamente. Recuerden ustedes, hay un proyecto de constitución y algunos medios de comunicación como tal cual advierten que el
tiene toda la intención de someterlo a referéndum, incluso a finales de este año, pero en tanto eso ocurra, insistimos, esta es la dirigencia política que tenemos y creo que es importante escuchar lo que tienen que decir, sobre todo tomando en cuenta las actividades que están realizando en Venezuela y en el exterior. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Quieres niños más inteligentes? Déjalos jugar. Cada día ponemos más barreras para no jugar con nuestros niños. La jornada laboral, los espacios físicos de la ciudad, el tamaño de nuestra casa. Las consecuencias de un ambiente privado de juego las sufren ellos, traducidas en menos oportunidades para disfrutar sus beneficios. Hoy escucha los beneficios del juego sobre la inteligencia de los niños. Inteligencia pura. Desde el punto de vista cognitivo y social, el juego hace a nuestros niños más aptos para su vida presente y futura. La estimulación de la concentración, el análisis, síntesis, la abstracción y generalización para resolver problemas son cualidades que se empiezan a desarrollar dentro de los juegos y que más tarde trascienden a la vida del niño. Por otro lado, la aceptación de reglas, el desarrollo del pensamiento de acción y la adaptación continua son otras de las conductas que desarrollan los niños jugando y que a largo plazo les hace más fácil entender y practicar la vida en sociedad. Solo en 30 minutos de juego guiado por un adulto, tú puedes influir de esta forma tan positiva. De acuerdo con la personalidad y edad de tu hijo, involucra movimientos, tareas, reglas, imaginación y, por supuesto, diversión. Desde el juego, conéctate con tu hijo para que puedas conocer, estimular y vivir su mundo por lo menos media hora al día. Si quieres saber más sobre la estimulación del juego en los niños, busca en mayraprado.com el video ¿Por qué llevar a los niños al parque? Y me cuentas por Twitter, @mayrapradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de, el tema Venezuela, la importancia para la comunidad internacional. Comentábamos para ustedes que en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que ya se inició, será un tema a discutir. Ayer el presidente de Colombia, Iván Duque, ofrecía rueda de prensa dando cuenta de las iniciativas que va a poner en marcha. Hoy sostiene reunión con el presidente de los Estados Unidos para hablar de esta situación, entre otros temas, y habrá un encuentro al mediodía para poner en práctica o anunciar actividades en conjunto para hacer frente a la crisis migratoria. Asiste el vicepresidente Mike Pence. Ronald Rodríguez, profesor del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá, nos acompaña. Como siempre, profesor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Le pediría una primera valoración acerca de este tema. Jamás habíamos visto a la comunidad internacional, al menos haciendo memoria, actuar de esta manera frente a una crisis como la que afecta a nuestro país, concretamente a Venezuela. Yo le pediría una primera valoración al respecto y conocer qué expectativa tiene usted en lo personal, que además sigue de cerca la crisis en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, en primera instancia, decir que el gobierno colombiano ha generado una estrategia en la cual busca internacionalizar la crisis venezolana. Como ustedes saben, Colombia tiene una experiencia en esa materia porque parte del proceso de negociación para llegar a un proceso en el cual las FARC se movilizaran y así ir construyendo una paz en nuestro país dependió precisamente de eso, de un proceso de permitir que actores internacionales visibilizaran, tuvieran presente el problema colombiano y se recibieran apoyos y recursos en la dirección de lograr construir una negociación con este grupo armado. No fue un proceso fácil, fueron varios años, y en el caso de Venezuela, pues Colombia, que tiene esta experiencia en la internacionalización, ha decidido que sea en el foro internacional, no en el bilateral, donde se discuta el tema venezolano sobre dos aristas. Por un lado, obviamente el tema humanitario, que es tal vez lo más preocupante y lo que más demanda en este momento la coordinación internacional, no solamente en la región de los países que estamos recibiendo los flujos migratorios, los flujos humanos venezolanos que vienen en condición de asistencia humanitaria, sino también a nivel internacional para visibilizar la situación y empezar a tomar medidas y generar los instrumentos y planes para que en el futuro Venezuela pueda ser reconstruida en el menor tiempo posible, pero aún incluso en esas expectativas hablamos de un proceso que va a ser, por decirlo así, lento, en la medida en que el daño estructural que tiene Venezuela es bastante grande. Y por el otro lado, pues está toda la lógica, no solamente del deterioro democrático, porque no estamos hablando de un deterioro democrático en Venezuela, sino estamos hablando prácticamente de un retroceso en la figura del Estado, porque no hay monopolio de la fuerza, se han generado una disgregación de las lógicas sociales al punto que Venezuela retrocedió sensiblemente en rubros como es la atención en materia de salud a sus ciudadanos, en materia de educación, y de hecho mucho de eso lo estamos viendo reflejados en Colombia, y es una de las particularidades que Colombia tiene presente, porque mientras el gobierno venezolano niega y miente respecto a las estadísticas en materia social e incluso en algunos indicadores puede aparecer por encima del nivel de Colombia, los colombianos son los que estamos cargando en este momento con una cifra bastante fuerte de ciudadanos venezolanos que se encuentran en una situación bastante crítica, con enfermedades que son absolutamente tratables y que hubieran podido ser controladas. En ese orden de ideas, como estamos hablando de un desmonte del Estado, pues las medidas van muchísimo más allá que simplemente llevar a Venezuela a una serie de sanciones internacionales o llevar al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, sino que requiere la coordinación de muchas más acciones para poder ir limitando el espacio de movilidad de los líderes de este régimen, pero hay que decirlo también, los regímenes dictatoriales no caen por la presión internacional. De hecho, muchos países han logrado sobrevivir a lo largo de periodos bastante prolongados de tiempo con sanciones internacionales y aún así mantener regímenes autoritarios o casi que totalitarios. Así que el destino de Venezuela no es un destino fácil, va a ser un largo camino y Colombia ha decidido tener una acción protagónica. Hay que también tener cuidado porque durante la última semana el Estado colombiano ha enviado una serie de mensajes que son a veces confusos respecto a la posibilidad de una intervención armada, lo cual debe ser descartado absolutamente de tajo. De hecho, pues falta precisamente que el gobierno se pronuncie en esa dirección, en que descarte cualquier lógica de intervención militar,
porque pues hablar de una intervención militar en Venezuela en este contexto no es, digamos, resolver los problemas de Venezuela, por el contrario, se pueden agravar. Las intervenciones militares se sabe cuándo se inician, pero nunca cuándo se acaban. Los venezolanos tal vez no tienen la noción de lo que significa una guerra como lo tenemos los colombianos, que vivimos durante 50 años en una lógica de guerra. Y obviamente pues ante la desesperación no han de faltar las voces que claman por una salida de tajo, pero pues el deterioro de Venezuela fue un deterioro gradual, prolongado en el tiempo, y su recuperación tristemente va en la misma dirección. No hay soluciones mágicas y obviamente pues la intervención militar mucho menos no es una solución mágica. Venezuela se debate entre mantenerse en una, digámoslo así, en una dirección hacia Haití con un gobierno que está dispuesto a llevar a Venezuela a eso, a convertirse en un Haití con unas dificultades estructurales muy fuertes, como lo decía un colega amigo hace algunos días, o por el otro lado, irse en dirección hacia una Libia, que es una intervención militar que desacomoda a todos los actores y sin una unidad realmente para una lógica de transición y sin unos consensos necesarios para esa transición, pues no hay una lógica de poderes que permita la reconstrucción de Venezuela, y en ese orden de ideas es una situación bastante compleja. Tristemente, pues la situación no es la mejor para Venezuela, y la recuperación va a tardar y van a ser varios años de un esfuerzo continuado en la dirección de recuperar al país. Ahora, profesor, a propósito de lo que usted comenta, compartíamos con los amigos oyentes un extracto de la intervención del presidente que en el marco de esta Asamblea General de Naciones Unidas, en una rueda de prensa antes de lo que será su participación ya formal, y él decía, bueno, el actual gobierno de Colombia es efectivamente crear un cerco diplomático para promover una transición a la democracia. Digamos, no tenemos como alternativa una lógica belicista. Palabras más, palabras menos era su declaración. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, es decir, hasta dónde puede llegar a la luz, digamos, los escenarios que ustedes manejan en la universidad, este cerco diplomático que ciertamente es inédito. Estamos hablando de iniciativas como la de promover una acción, una investigación en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, o incluso, bueno, sanciones en la región, en América Latina, para, bueno, efectivamente generar este cerco sobre la actual administración de nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, realmente pues yo en este tema puntualmente soy un poco más duro con el gobierno colombiano, porque creo que el gobierno colombiano no debe centrar su atención en el deterioro institucional que tiene Venezuela y el deterioro democrático, sino que debe centrar realmente su liderazgo y debe hacer todos los trabajos necesarios y promover una internacionalización para manejar la lógica de la migración venezolana. Digamos que ahí está el verdadero reto, que no es un reto de corto plazo. Estamos hablando de una transformación. Venezuela no era un país acostumbrado a una diáspora de estas dimensiones, por el contrario, Venezuela tenía la fama y la lógica de recepción de grandes comunidades migrantes, y en este orden de ideas, pues cuando el presidente Duque se mete en el discurso de llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, digamos que esto tiene realmente un valor simbólico, porque todos sabemos que los tiempos de la Corte son bastante lentos y que eso no va a dar lugar, digamos, inmediatamente a una salida del presidente Nicolás Maduro, y muchos de esos tiempos no dan para la situación que vive el hermano país. En ese orden de ideas, pues está bien generar una presión internacional, incluso coordinar a países del área para que no sea una acción independiente únicamente de Colombia, que además de hecho no debería ser, nunca debería actuar en lógicas independientes respecto al tema venezolano, sino debería generar consensos en la región, construirlos, que es bastante difícil. Por ejemplo, nosotros hemos tomado decisiones unilaterales en las cuales no hemos logrado construir esos consensos, y obviamente pues lo que se requiere es más una presión colectiva que realmente una presión individual. El Estado colombiano empieza a trabajar en esa dirección, pero como le decía, esas presiones no significan, no representan que el régimen vaya a caer. Hay regímenes que han logrado sobrevivir con presión internacional durante muchos años, incluso décadas. Tenemos incluso en América Latina el caso de Cuba, que a pesar de las sanciones internacionales logró sostenerse, y obviamente pues no queremos que Venezuela tenga el mismo destino que Cuba, aunque ya lleva la tercera parte de lo que ha sido la dictadura cubana. Ya son 20 años de un régimen que ha ido socavando el Estado, y creo que el Estado colombiano debería más centrarse en un liderazgo en la región, es hacia la atención humanitaria, que es el verdadero problema que ha generado el régimen. Obviamente pues todos sabemos que la causa es el régimen de Nicolás Maduro, pero esa causa
no va a ser resuelta hasta que los mismos venezolanos encuentren los niveles de consenso para avanzar hacia una transición, y eso significa que líderes de los dos bandos, incluso líderes del chavismo disidente, van a tener que coordinarse con líderes de la oposición para construir un proyecto país que incluya a todos, porque lo peor que puede suceder es que precisamente se genere un proyecto en el cual se dé una voltereta y se excluya un sector y termine Venezuela en una lógica donde un sector no se sienta representado, se sienta excluido de la lógica de poder, y nuevamente vivamos la historia de la Guerra Fría en la cual se promueven fuerzas subversivas, y más con un gobierno como el que tiene hoy Venezuela, que en más de una ocasión ha dicho que está dispuesto a irse a la lógica subversiva y a las armas. Y lo que no queremos para Venezuela es un destino como el que tuvo Colombia durante 50 años, donde se tenía, digamos, un statu quo, pero en las regiones apartadas del país teníamos unas situaciones muy complejas y que todavía hacen de Colombia un país que incluso muchos de sus lógicas también están siendo llevadas a tribunales internacionales precisamente por la violación de derechos humanos que se dio en el marco de esa confrontación fratricida que vivimos los colombianos. Entonces, como lo que deseamos para Venezuela es un destino mejor, hay que empezar a construir esos consensos, y eso no es fácil, no es un trabajo de corto aliento, y lamento que el gobierno colombiano a veces, por no ser claro, por no ser absolutamente categórico, digamos que el presidente Duque ha dicho que no tiene espíritu belicista, pero pues el gobierno colombiano no firmó el documento que sacaron los países que se han reunido en torno a Lima, y que era fundamental porque ese grupo, el Grupo de Lima, generaba una serie de particularidades que Colombia debería liderar, y es en el Grupo de Lima donde, por ejemplo, el tema humanitario de atención a los venezolanos debería ser trabajado, e incluso empezar a coordinar cosas por ejemplo, en materia de salud, generar un cerco epidemiológico en torno a Venezuela para que los ciudadanos venezolanos puedan acercarse a la frontera y recibir tanto medicamentos como vacunas que el Estado venezolano no logra dar. Digamos que una de las particularidades de la supervivencia del régimen cubano es que se pudo sostener un discurso responsabilizando a las lógicas exteriores, y hoy uno ve ese discurso replicado en el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, profesor, ciertamente el panorama para Venezuela es complejo, es muy complicado, y usted sacaba a colación un tema que tiene que ver con el conflicto armado en Colombia, el proceso de paz, y una de las situaciones que hoy ocurre en nuestro país tienen que ver con la presencia de buena parte de la guerrilla disidente de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Yo quisiera su comentario, ¿cómo lo ven ustedes desde Colombia? Porque da la impresión que en el futuro es un tema que habrá que abordar en el caso concreto de Venezuela. ¿Lo escuchamos? Yo creo que el destino de los dos países está estrechamente vinculado. El proceso de paz en Colombia, el posconflicto, tendrá que ir de la mano del poschavismo, y son procesos que no son divisibles. Nuestra frontera de 2.219 kilómetros hace que muchos de los fenómenos que se viven en Colombia afecten a Venezuela, y muchos de los fenómenos que se viven en Venezuela afecten a Colombia. Si los estados no actúan de forma coordinada, por ejemplo, con grupos al margen de la ley, con grupos guerrilleros que toman dominio territorial, con grupos o bandas criminales que hacen negocios a partir de las diferencias de los sistemas y modelos económicos, con grupos de delincuencia transnacional que utilizan nuestros territorios como refugio, si no hacemos una acción coordinada, tristemente en este momento el gobierno colombiano y el gobierno venezolano no tienen relaciones diplomáticas, no hay la más mínima coordinación en asuntos de seguridad. Del lado colombiano estamos muy preocupados porque en Venezuela se ha perdido el monopolio de la fuerza, se ha permitido el actuar y el accionar de diferentes grupos, e incluso que tienen dominio territorial en varias zonas de Venezuela, grupos que en Colombia han significado parte de la agudización de nuestra propia guerra, que obviamente si no se manejan, si no se coordinan, lo que generan son problemas de largo aliento y ciudadanos que hoy se ven plegados ante ello. Una de las cosas más trágicas de esta crisis humanitaria es que ante la anuencia y la falta de Estado, digamos en el caso venezolano, de reconocer que hay una diáspora, pues se ha permitido que unos grupos al margen de la ley se aprovechen de los ciudadanos venezolanos en la zona de frontera, que incluso muchos de ellos funcionen como coyotes, un fenómeno que no existía entre nuestras fronteras, que era una frontera absolutamente abierta y vivida, pero que hoy tiene unos agentes delincuenciales que a cambio de unos pesos garantizan unos niveles de seguridad para las personas, pero esos niveles de seguridad muchas veces son condicionados a llevar productos o mercancías
de toda índole, y esto también los hace caer como víctimas de redes de tratas de personas. Tenemos casos absolutamente escabrosos, y obviamente cuando los estados no se comportan como estados, es decir, velando por sus ciudadanos, porque por eso los ciudadanos ceden ante sus estados, porque los estados los van a proteger, pues se generan unas dinámicas que son muy peligrosas para ambos países. Y sin lugar a duda los procesos, si no hay una coordinación entre el Estado colombiano y el Estado venezolano, lo que vamos a ver es que los fenómenos de delincuencia lo único que van a hacer es cruzar de un lado a otro de ese río que realmente no es una frontera, para protegerse y aprovecharse de las circunstancias, sobrevivir y digamos lastimar y aprovecharse de nuestros ciudadanos, tanto de los ciudadanos colombianos y los ciudadanos venezolanos. Y en ese orden de ideas, pues sí hay una serie de responsabilidades que se deben tener. El Estado colombiano en diferentes momentos ha tratado de articularse con los cuerpos de seguridad venezolanos, pero ha sido imposible. Venezuela tiene un discurso y maneja unas líneas en las cuales pretende ideologizar cuestiones de seguridad, e incluso ha instrumentalizado a varios de estos grupos dándoles dominio incluso territorial, y en ese orden de ideas hay una alta desconfianza de los dos estados hacia el otro, y mientras la situación continúe por ese camino va a ser muy difícil que en Colombia se materialice el proceso de paz, que tampoco es una cuestión que tengamos resuelta en Colombia. Colombia ha mejorado sustancialmente a lo que era hace 20 años, así como Venezuela ha empeorado sustancialmente como era hace 20 años, pero no quiere decir que Colombia esté mejor y que todos los problemas estén resueltos. Colombia tiene un montón de problemas estructurales que se han visto agudizados con la migración, que se han visto agudizados con la situación venezolana. Así que lo ideal sería una coordinación entre estados, pero tristemente no se tiene, precisamente por el régimen venezolano, que lo que pretende es instrumentalizar y utilizar excusas para evitar la confrontación con actores que son absolutamente peligrosos para los dos países. Gracias, profesor Ronald Rodríguez, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Él es investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y a propósito de la comunidad internacional, su preocupación en torno a lo que ocurre en nuestro país. Ayer el presidente de Colombia aclaraba
que no va a extraditar al diputado Julio Borges, que se encuentra en el vecino país, tal y como pretende el gobierno venezolano. Respondía así a una inquietud en el marco de esta rueda de prensa que comentamos, ofreció ayer en Naciones Unidas. Argenis, seguramente tenemos mensajes, alguno para despedir a través del sistema Dilo. Sí, nos dice uno de nuestros oyentes. Rafael nos dice: Venezuela se levantó en armas contra España y llegamos a ser libres, prósperos y pacíficos. Alejandro Cárdenas: hacer negocio con la migración venezolana es mejor invertir en migración. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, en la redacción Jackson Vargas, en la producción del espacio Marilia García y Jessica Selgrat, en los controles César Arteaga, frente a los micrófonos María Alejandra Trujillo y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.